Sean muy bienvenidos todos. Mi nombre es Mirta Herrera. Les hablo desde São Paulo, Brasil, en donde vivo hace muchos años. Soy argentina. Soy fundadora de la Escuela Internacional de Lectura de la Borra de Café, Zulma Islam. Mi nombre turco es Zulma Islam. Desciendo de turcos. Y fundé la escuela con el fin de enseñar oráculos, principalmente de la lectura de la Borra de Café, para poder ayudar a cada uno que quiere aprender la lectura de ese mágico mundo de la cafeomancía, a ordenar su intuición, su pensamiento, en fin. Primero quiero agradecer muchísimo a Carlos Ripoll por la oportunidad de poder compartir con ustedes ese mágico mundo de los oráculos, esa forma fantástica de autoconocimiento que nos ayuda a evoluir en la medida en que va pasando el tiempo. Les voy a hablar sobre la baraja Lenormand transcultural. A finales del siglo XX aparece en el mundo cartas de tarot con esta denominación. Comienzan a surgir barajas o cartas de tarot con temas específicos relacionados con la mitología, con la historia, con el arte. Podemos citar, por ejemplo, el tarot del rey Artur, el tarot egipcio de Kier, que es argentino. Yo trabajo con el tarot de Kier. Podemos mencionar también el tarot mitológico, que sigue toda la historia mítica griega. En 2018, cuando fue lanzado fue lanzada la primera edición de la baraja Sufí Lenormand, comencé a pensar, ¿por qué no traer esa denominación para las cartas Lenormand? Un universo histórico puede ser contado a través de cada una de esas cartas Lenormand. Mi temática fue o es el sufismo, atrelado a cada carta del Sufí Lenormand está relacionada con una poesía, con un cuento o con parte de la historia de los pueblos nómades, de las tribus turcas antiguas. Por ejemplo, el fondo del Sufí Lenormand es un tapeche, se dice en portugués, es una alfombra que está, por ejemplo, en el museo, en el Museo Británico, en el British Museum, y se denomina Ardabil Carpet, y fue confeccionado para un mestre sufí. Entonces, cuando hablamos de las alfombras, estamos hablando de las mujeres de las tribus turcas antiguas que trabajaban con sus lanas, creando diferentes dibujos, trabajando con flores, con cáscara de árboles, para poder teñir as suas alfombras, ¿no? Entonces, en la baraja Sufí Lenormand tiene como fondo ese tapete, esa alfombra, ¿no? Que fue hecha en el año de 1200, ¿no? Y que, como dije antes, está en el British Museum. El sufismo es una corriente o es una filosofía mística, una forma, vamos a decir de la siguiente forma, es una forma mística islámica, caracterizada por la utilización de música, de danzas, para que se cree una energía, una unión entre el ser humano y
lo divino, o sea, Dios, surge, por ejemplo, surgen diferentes órdenes sufís. Y Rumi, que es uno de los exponentes más conocidos relacionados con el sufismo, él decía así, de la siguiente forma, el sufismo es tanto para los cristianos, cuanto para los árabes, cuanto para los musulmanos, cuanto para los judíos, cuanto para los ateos, porque el amor a Dios no tiene religión. El amor a Dios es universal. Es bien bonito esto. Los seguidores de Rumi crearon una orden que se denomina Orden Mevlevi, que es la orden de los derviches rodopiantes, muy conocidos hoy en día, porque se preparan para el turismo en Turquía, por ejemplo, para mostrar cómo los sufís rodopían, rodan alrededor de sí mismos, llegando a un éxtasis que se considera la unión, esa unión que estaba hablando antes, del ser interior con Dios, con lo divino. Volviendo hacia la baraja Sufí Lenormand, hice una cronología, una pequeña cronología, para ver cuáles son los decks que se encajan en esta terminología de Lenormand transcultural. Voy a compartir con ustedes la tela para poder mostrarles. Voy a agrandar un poquito aquí. Para poder mostrarles, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver todas las cartas del Sufí Lenormand, son 39 cartas. Ellas siguen el simbolismo del Lenormand tradicional. Cuando uno crea una baraja, no puede salir de ese simbolismo, si no estaríamos creando algo totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, cada una de estas cartas va a contar una historia, va a estar relacionada con ese sentimiento de querer enxergar, de querer ver desde nuestro corazón, como dicen los sufistas, a nosotros mismos, a las situaciones. Y cuántas veces uno deja de ver desde el corazón, con un poco más de fraternidad, con un poco más de amorosidad a las personas. Son 39 cartas, 39 escalones de evolución. ¿Y por qué yo llamo de esta forma? ¿Por qué que me refiero a cada una de estas cartas o en el conjunto a escalones de evolución? Raquel Pollack, que es una autora, escritora de tarot, ella escribió un libro hace muchísimos años que se llama Los 78 escalones de conocimiento, refiriéndose a cada una de las cartas que componen el tarot, los 78 escalones. Entonces podemos decir también que las cartas Lenormand nos ayudan a evolucionar, nos ayudan a crecer íntimamente y ayudan a direccionar a través de sus consejos, a través de sus orientaciones, a quien está escuchando, a quien consulta, ¿ok? Podemos decir entonces que el Lenormand tiene 36 escalones de evolución. El Sufí Lenormand tiene 39. Después les voy a explicar cuáles son las cartas a más y por qué. Volviendo a la cronología de Lenormand transcultural, en 2015, momento en el cual no se hablaba todavía, y no se habla todavía de transculturalidad en relación al Lenormand. Esto es una terminología para Lenormand nueva, que comienza con la creación del sufí. Tania Durán, que es una autora
brasilera, escritora, terapeuta, cartomante, creó en 2015 una baraja llamada Baraja del Sol Naciente. Ustedes pueden ver en cada una de estas cartas diferentes símbolos de la cultura japonesa. Vemos aquí en la carta número 1, por ejemplo, que es el caballero, la fuerza, ¿no?, que trae el samurái, que viene avanzando, que viene superando, ¿no? Se supera a sí mismo para enfrentar cualquier obstáculo. Vemos, por ejemplo, en la carta 17, que es la carta de las cigüeñas, la alusión que ella coloca acerca de los origamis. Cuánta transformación que trae un papel y se forma, y el formato que hace quien trabaja con origamis tan bonitos. Vemos aquí, por ejemplo, el monte Fuji, tan característico de Japón. Como dije antes, en 2018 sale a la luz en la baraja Soufis-Lenormand, y en 2020 tenemos otro deck denominado Baraja Cigana Continente Africano, creado también por un brasilero llamado Renato Carvalho. Cada una de estas cartas está relacionada con con una parte geográfica del continente africano. Es una baraja muy bonita. Aquí ustedes pueden leer en el canto inferior izquierdo Ancien Egypte Lenormand, creado por mí en 2021. En este año yo creé otra baraja transcultural con temática egipcia. Todavía no fue lanzado. Les estoy contando como novedad que existe, que hay otra baraja siendo creada con una temática específica que es la cultura egipcia. Vamos para la primera carta. Vamos a comenzar a ver ahora, carta por carta, hablar un poquito del simbolismo y qué es lo que nos trae, qué es lo que nos ofrece el Soufis-Lenormand. Cuando yo les conté a ustedes sobre el tapete, sobre siempre me confundo con las palabras, disculpen. Cuando hablamos de la alfombra, nos lleva a pensar a las alfombras mágicas de los cuentos de las 1001 noches, ¿no? Entonces yo quería que cada símbolo del Soufis-Lenormand emergiese de las alfombras, de la alfombra, y que nos haga pensar, nos haga soñar, nos eleve dentro de su simbolismo, para que podamos crecer, para que podamos ver desde otro punto de vista una determinada situación. Por ejemplo, en la carta número 1, que es la carta del caballero, que encontramos en la baraja tradicional, el caballero, tenemos aquí a Rumi, Jalaluddin Mohammed Mahomet Rumi, con su tranquilidad, con su sabiduría, encima de un caballo. ¿Quién fue Rumi? Como dije antes, creo haber dicho, ¿no?, que fue un poeta, un jurista, un místico, uno de los mayores exponentes del sufismo conocido en el mundo todo. Rumi aquí nos dice que podemos, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría, superar cada uno de los obstáculos que se nos presentan en lo cotidiano. La carta número 2 siempre es el trébol de la buena suerte. Aquí podemos hablar de dos escuelas: la escuela europea de Lenormand, que sigue toda la línea alemana de entendimiento, de interpretación, en donde el trébol es simbolismo de buena suerte. Tenemos otra escuela, que es la escuela brasilera de interpretación,
en donde la carta 2, o sea, la carta del trébol, simbolizan las pequeñas dificultades. Siempre es muy importante definir cuando uno está leyendo, haciendo una lectura interpretativa, definir qué escuela vamos a utilizar. Yo siempre digo que hay un punto de encuentro entre estas escuelas. Por ejemplo, es muy difícil para el ser humano entender que tenemos suerte. Nos pasa generalmente a nivel cotidiano con tantas dificultades, entender, no, yo tengo suerte, trabajo mi suerte. ¿Okay? Entonces es mucho más fácil interpretar que hay pequeñas dificultades. ¿Cuál es el punto de encuentro? Si ustedes ven, por ejemplo, el trébol, él se expande, él crece, inclusive humilde, podemos decir de esa forma, o crece sigiloso en el medio de otras flores. Y ahí tenemos ese simbolismo del progreso. El trébol puede decir a nivel personal que uno está sintiéndose pequeñito, insignificante o submetido a alguna otra cuestión que no nos deja aparecer. Cuando trabajamos con la carta número 2, podemos decir así, que si nosotros nos sentimos disminuidos delante de las dificultades cotidianas, o delante de las personas o de cualquier cuestión, ¿cómo podremos trabajar nuestra suerte? ¿Cómo podremos progredir? Hay algo que nos está impidiendo. O sea, nosotros precisamos revertir ese pensamiento y trabajar con mucha más fuerza nuestra suerte. Para trabajar la escuela europea fue creada la carta número 2 con la violeta persa. La violeta persa también es pequeñita. Ella crece, es originaria de Yemen y crece en el medio de las rocas. Imagínense ustedes en el medio de un lugar lleno de rocas, en aberturas pequeñitas, que aparezca una violeta persa. Es una suerte, es una bendición, ¿no? La carta número 2, piedras y bambú, está relacionada con la escuela brasilera de interpretación. O sea, aquí nosotros podemos entender que las pequeñas piedras del camino nos hacen evoluir, nos detienen, nos hacen pensar, y las piedras en el camino nos llevan a pensar, ¿será que yo puedo pasar? ¿Será que no puedo pasar? Ultrapasar esas barreras. Entonces, para que se pueda entender, se pueda trabajar con ambas escuelas en una misma jugada, fueron creadas estas dos cartas. Aquí me gustaría mucho poder decirles en relación a las piedras y al bambú, que hay un poeta brasileño llamado Fernando Pessoa que dice así: piedras en el camino, junto todas, un día construiré un lindo castillo. Y esa frase es tan maravillosa porque los pequeños tropiezos nos ayudan a crecer, nos ayudan a desenvolver nuestra suerte, a progresar. Así, fíjense cómo el trébol se expande en una jardinera, por ejemplo. La naturaleza nos enseña y de ella debemos aprender. La carta número 3 es el barco bizantino. Se refiere al imperio de Bizancio, se refiere a el comercio, se refiere a la fuerza militar del Imperio Romano de Oriente, como es conocido, mejor dicho, como Imperio Bizantino. No se utilizaba este tipo de embarcación solamente para las guerras, se utilizaba también para el comercio. Y aquí está la relación
con el Lenormand, que debe existir. El navío, él dice en su significado sobre comercio, sobre expansión hacia otros horizontes, sobre un andar lento de una situación. Ningún navío llega de un día para el otro a ningún lugar, siempre hay un peso, siempre hay una línea de tiempo a ser seguida. El navío, él habla de comercio, de intercambio, de superación, ¿no? Es una carta muy positiva. Si vamos a la carta número 4, los Lenormand tradicionales, tenemos una casa bien bonita. Aquí, esta casa les puede resultar un poquito extraña. Son cavernas, son las cavernas de Capadocia. Estas cavernas, Capadocia es un lugar muy pintoresco en Turquía, que tiene unas cavernas que parecen como si fuesen cavernas de hadas, ¿no? Cavernas muy bonitas. Hay museos dentro y hacía parte del hábitat de los antiguos esenios, de los antiguos cristianos, también de los antiguos musulmanos. Muchos se escondían dentro de cavernas, en el medio de las rocas, en el medio de Capadocia. Aquí en esta carta, por ejemplo, perdón, voy a volver. En esta carta, por ejemplo, nosotros vemos una casa muy, muy humilde, que es la caverna, y si nosotros pensamos en el primer hábitat, en el primer lugar, en donde el hombre encuentra refugio, es en una caverna. La carta de la casa, independiente de ser la caverna de Capadocia o cualquier otra casa a la que podamos hacer referencia, siempre va a indicar nuestro puerto seguro, nuestro cuerpo también, en el lugar en donde uno se siente acolido, en donde se siente seguro. Las cavernas de Capadocia es muy interesante que actualmente, por ejemplo, hacen parte de hoteles para el turismo, o se puede ver, por ejemplo, viejas pinturas en las paredes, pinturas ortodoxas. Otra de las cartas que podemos hablar es la carta número 5, que es el árbol. En la baraja Sufí Lenormand es el árbol de la vida. Esta carta es una representación en el palacio de Shaki Kans, en Azerbaiyán. Es un diseño y hace parte de la construcción de arquitectos persas. Actualmente esta imagen, este diseño, actualmente se encuentra en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y el árbol siempre también es una carta de línea de tiempo, porque el árbol, para crecer, no demora. Ningún árbol crece de un día para el otro. La carta del árbol va a hablar también de nuestra ancestralidad, de nuestra salud, de la necesidad que tenemos de dejar las cosas creceren o amadureceren en un ritmo lento, en su propio ritmo. La carta número 6 es una carta que se relaciona con la lámpara mágica, con la lámpara de Aladín. Este tipo de lámpara hace parte de las colecciones de los cuentos árabes de las 1001 noches. Esa fumaza, ese humo que sale de la lámpara, está relacionado con los espíritus negativos, que en árabe se llaman los djinns, y que tomaban una forma negativa dependiendo de la persona que los veía, por ejemplo.
Siempre que sale la lámpara de Aladín, costumbro decir que la lámpara es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro emocional, que delante de situaciones conflictivas y turbulentas hace con que pasemos por situaciones bien negativas. La lámpara de Aladín nos enseña a que todos nuestros deseos, todo aquello que nosotros queremos para nosotros mismos, tiene que estar íntimamente equilibrado con nuestras emociones, con nuestro pensamiento, con nuestras actitudes. Siempre que salen las nubes o la lámpara de Aladín, no podemos tener una actitud intempestiva, no podemos tener una actitud negativa en el medio de una turbulencia. Es como cuando vamos en un avión y pasamos por un pozo de aire. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Abrir la puerta, salir, abrir la ventana? No, precisamos esperar, tranquilizarnos, esperar que todo pase para poder ver las cosas de una forma más objetiva. ¿Es eso lo que nos enseñan las nubes? ¿Es eso lo que nos enseña la lámpara de Aladín? En relación a la carta 6, la tan temida cobra o la pitón, no tenemos mucho aquí a decir en relación a simbolismo histórico o algo así, apenas hay una representación de una cobra que está enrollada sobre sí misma y que siempre va a traer una energía negativa en un ambiente, un campo energético disonante. Pero también la cobra nos enseña, o la pitón nos enseña, a que es necesario que nos desprendamos de las viejas pieles, que nos desprendamos de todo aquello que no sirve más para nosotros y renovarnos. Es una carta que, por ejemplo, cuando trabajamos con una mandala astrológica, la casa 12, por ejemplo, que es la casa del inconsciente o la casa de las fuerzas ocultas, cuando ella aparece en esta casa, es un indicio muy importante de que lo que no estamos viendo es que todas esas energías negativas pueden estar dentro de nosotros. O sea, es necesario que nos renovemos, es necesario que nos transformemos de la misma forma que hacen las cobras, dejando las pieles viejas de lado y poder renacer con seducción, con una postura erguida, ¿no? Delante de las cosas, delante de las situaciones. La carta número 8 es el cajón. En todas las representaciones Lenormand tenemos un cajón, un ataúd, y aquí en la baraja Lenormand tenemos el sarcófago de Alejandro Magno, el Grande. Este sarcófago está en el Museo de Estambul. Me gustaría mucho poder compartir con ustedes un pensamiento que según algunas páginas, algunos libros, dicen que Alejandro habría dicho para sus capitanes o sus colegas. Alejandro habría dicho a sus generales antes de morir que su cajón fuese cargado por los mejores médicos de entonces, que los tesoros que tenía fuesen esparcidos por el camino hasta su túmulo, que sus manos quedasen fuera del cajón a la vista de todos. Los generales sorprendidos preguntaron, ¿por qué motivo desearía esto? Entonces Alejandro respondió, quiero que los mejores médicos carguen mi cajón para mostrar que ellos no tienen poder algún sobre la muerte. Quiero que el piso sea cubierto con mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen. Quiero que mis manos queden por fuera del cajón de modo que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y que nos vamos con las manos vacías. Quise compartir con ustedes este pensamiento que está en el libro Sophie Lenormand. Es un libro pequeño,
que trae un poco de todo lo que estoy diciendo aquí, porque el cajón nos enseña, o el ataúd, o el sarcófago de Alejandro nos enseña que ciclos deben finalizar. Es la muerte natural de algo. No necesariamente esta carta simboliza la muerte de alguien. No podemos trabajar de esa forma, por lo menos no es mi línea de trabajo. Siempre hablo, cuando sale esta carta, de la muerte natural de una situación y de la necesidad de dejar para atrás lo que ya está viejo, lo que está deteriorado, lo que no tiene salud, lo que no tiene vida. Por eso quise leer estas palabras de Alejandro para significar que cuando sale esta carta, uno de los principales consejos es: trabaje el desapego. ¿Cuánto nosotros precisamos trabajar, cuánto estamos apegados a los bienes materiales, y cuánto necesitamos libertarnos un poco de eso para poder renacer como ave fénix, ¿no? Renace de las cinzas. En este caso, el cajón nos trae la necesidad de aprender a finalizar ciclos. En la carta 9, que es el bouquet, en la mayoría de los Lenormands tradicionales, encontramos aquí en el Sufí Lenormand un ramo de tulipanes. Los tulipanes es el símbolo tradicional de Turquía. Muchas personas piensan que el tulipán nace o crece o es originario o de Holanda o de Japón, pero no, es en Turquía. El origen de esta flor, de esta planta tan bonita, ¿no? Y la inspiración de su nombre se debe a que se parece a la forma invertida de un turbante, que es tulband, el nombre original. Cuando sale esta carta, habla de la belleza, habla de la inspiración, habla del regalo, habla de la sorpresa inesperada, habla del romanticismo también, habla del perdón. Te regalo una flor para que me puedas ver de otra forma. En fin, es una carta extremadamente positiva y que, si vamos a pensar un poquito en la escuela brasilera, podemos estar relacionando con las fuerzas gitanas, con las entidades gitanas, ¿no? Hay una musiquita que se canta que dice así: amigos, traigan flores y perfumes, que los gitanos están de fiesta. Entonces, esta carta puede muy bien, y principalmente cuando sale en una casa 9, o en una casa 12, que ambas casas hablan de espiritualidad también, del sistema de creencias en la casa 9, puede estar relacionada con las entidades o con los guías gitanos. Es una carta que nos trae un frescor, que nos trae un perfume que precisamos estar trabajando, que es el sentirnos bien con nosotros mismos e incorporar esta energía de alegría y de frescor, como dije antes, en nuestra vida cotidiana. La carta número 10 es la carta de la guadaña, la carta de la foice, como se dice en portugués, y la guadaña de Faricio de Perseo. ¿Por qué? Porque Perseo hace parte de la mitología griega, es aquel que cortó la cabeza de Medusa. Medusa era tenía rostro de mujer, cabellos en formato de serpiente, y la mitología cuenta que Perseo decapitó, cortó la cabeza de la medusa, eliminando todo mal. En las traducciones que se hicieron de la mitología, de los escritos griegos para los árabes, en esa traducción se coloca el nombre de Farisi, o sea, Perseo y Farisi es exactamente lo mismo. Y esta carta nos trae
las interrupciones, los cortes que vivimos muchas veces de una forma impredecible, algo que llega, que se interrumpe de una forma inesperada. También nos está no incitando, también nos está sugiriendo cuando sale esta carta, qué es lo que precisamos cortar de nuestras vidas. Aquí vemos, por ejemplo, el Farisi que está cortando la cabeza de un enemigo, ¿no? Los mongoles eran los antiguos enemigos de las tribus turcas antiguas. Entonces puede ser que aquí sea Farisi cortando la cabeza de un mongolo, la cabeza de un enemigo cualquiera. Aquí en la carta número 11, nosotros vemos el martirio del sufí. Es un retrato de un sufí del siglo XVII, de la India. El autor es desconocido. Los sufís en épocas antiguas, ellos se desprendían de sus bienes materiales. Muchos de ellos estaban en diferentes ciudades pidiendo limosnas, por ejemplo, porque ellos encontraban en esa actitud una forma de crecer a nivel espiritual. Entonces aquí vemos que cuando sale el látigo o shikochi o el martirio del sufí, en esta representación principalmente, nosotros vemos que delante de las situaciones difíciles, relacionamientos sadomasoquistas o situaciones en donde uno se siente subyugado por alguien o por una situación, nos sentimos así de esta forma, nos sentimos realmente en un martirio. Cuando sale esta carta, es una carta negativa, pero también nos está enseñando que es necesario que tomemos nuestra fuerza, que no nos sintamos disminuidos por nada, ni por ninguém, y por nadie, que no nos sintamos subyugados y que nos levantemos. La carta número 11, el Shikochi, en las representaciones tradicionales, trae un látigo que se puede relacionar muy bien con los boyaderos, que son entidades o son guías de Umbanda, por ejemplo, que nos enseñan a que seamos objetivos, a que nos coloquemos en movimiento para cuidar aquello que nos pertenece. Y lo que nos pertenece somos nosotros mismos, nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras cosas. El martirio del sufí nos dice, basta de sufrir, no nos sintamos víctimas todo el tiempo. Cuando sale esta carta puede estar indicando que la persona está sintiendo víctima de alguna circunstancia. Entonces cabe a nosotros oraculistas estar trayendo la transformación en nuestras palabras y el consejo de cada una de estas cartas. La carta 12 es la carta de los pájaros. Aquí encontramos, por ejemplo, un diseño típicamente árabe. Es una carta que habla de comunicación, que habla de romance. Originalmente es una jarra de donde nosotros conseguimos extraer esta imagen simbólica y poder trabajar para encajarla en la carta número 12 de los pájaros. Los pájaros trazan las mudanzas pequeñas, la alegría, el sentirnos acompañados para poder hacer pequeñas mudanzas en nuestras vidas. Son los romances también que aparecen a través de esta carta. La carta número 13 es la carta de los niños, o la crianza, como se dice en portugués, y en la baraja Sufí Lenormand habla del amor incondicional. En la mayoría de las barajas
Lenormand, siempre encontramos una niña blanca, bien bonita, en fin. Aquí yo quise traer un angelito negro también, además de tener un niño o un angelito cuya piel es blanca, también quise incorporar, es la primera baraja que trae una persona de color en su simbolismo. ¿Y esto por qué? Porque aquí quise representar ese amor incondicional. La crianza, los niños, ellos no tienen preconcepto. El preconcepto es del adulto. Entonces, siempre que sale esta carta, estamos hablando de la necesidad de no tener ese preconcepto, de ver a las personas exactamente igual a nosotros, independiente de su credo, independiente de su religión, independiente inclusive de su nacionalidad. Es una carta que me enternece mucho porque son dos ángeles muy bonitos y que están hermanados trabajando juntos por una misma prosperidad. La carta de la raposa es una carta que muestra una raposa y un tambor y está basado en un cuento árabe que se llama Kalima Wadima. Es un libro originalmente escrito en sánscrito y está traducido al árabe después de la conquista musulmana de Persia, escrito de forma divertida como una instrucción para funcionarios públicos. Y esta carta siempre nos trae la raposa, ¿no? Ella siempre viene seduciendo, siempre viene conversando mucho y muchas veces no viene, o la mayoría de las veces, no viene de una forma honesta. Entonces es una carta de mucho cuidado, porque siempre va a representar engaño, siempre va a representar falsedad, ardilosidad, que tenemos que tener cuidado. Principalmente, por ejemplo, cuando alguien pregunta sobre el amor, sobre la pareja, sobre alguien que conoció, ¿cómo es esta persona? Y sale la raposa. Indica que es una persona que conversa mucho, es una persona que es muy seductora, pero puede no estar diciendo la verdad. Entonces es una carta con la cual hay que tener bastante cuidado. Sí estamos hablando en aspectos positivos de esta carta, ella nos ayuda a trabajar nuestra seducción, nuestra comunicación. Es una carta que, por ejemplo, cuando personas preguntan sobre trabajo, el trabajo ideal es de vendedor, aquellas personas que trabajan con comercio, con divulgación de productos, con marketing también. La carta número 15 es la carta del oso. Aquí tenemos el oso pardo, que es una carta que nos muestra posesividad, egoísmo, definir el territorio, nos muestra la envidia, manipulación también, pero también la conquista, sobreprotección, ¿no? También podemos estar diciendo. El oso pardo es característico de la región de Turquía, por lo menos eso es lo que yo he encontrado en diferentes libros, y no hay aquí grandes alusiones a la cultura o alguna cosa así por el estilo. Apenas el oso es un símbolo o un emblema tradicional en toda carta número 15 de las barajas Lenormand. Siempre va a indicar la necesidad que nosotros tenemos de posicionarnos firmes con autoridad delante de las situaciones. Por otro lado, la carta del oso siempre va a estar relacionada a alguien de poder. Por ejemplo, va a representar el gobernador, el ministro, el jefe, entre otras cosas. La carta de la estrella o de las estrellas trae aquí en la baraja Sufi Lenormand la geometría de la fe. ¿Por qué? Porque aquí vamos, por ejemplo, un poquito al arte
de los musulmanos, a todas esas formas geométricas. Esta estrella, por ejemplo, es el techo de una mezquita, entonces nos obliga siempre a estar mirando hacia arriba, a tener fe, a traer para nuestras vidas la autosuficiencia como las estrellas y la luminosidad que cada una de ellas trae. La carta 17 es la carta de las cigüeñas, que está representado por el pavón azul. El pavón azul es una de las tantas aves del cuento Conferencia de los pájaros, de un poeta persa sufí, que era un gran influenciador de Rumi. Él se llamaba Farid ud-Din, y es un cuento, inclusive hay una serie turca que se llama La Conferencia de los Pájaros. Hoy en día están pasando inclusive esa serie. El pavón azul o el pavo azul es oriundo de la India, de Pakistán, de Sri Lanka, de Bangladesh, y ellos se alimentan también de cobras. O sea, cuando sale el conjunto pavón azul cobra, quien tiene la mayor fuerza es el pavón azul. Y él siempre, esta carta, ella viene a hablarnos de la necesidad de la transformación interior. El pavón extiende sus plumas para ser visto, se pavonea, ¿no? Entonces es muy importante que cuando sale esta carta, nosotros trabajemos también nuestra autoestima. No hay necesidad de pavonearse, pero uno precisa sí mostrar nuestros valores. Es como dice nuestro poeta argentino, que se llama Almafuerte: no te des por vencido ni a un vencido. Y en una de las partes de esa poesía dice: no hagas como el pavo enmohecido, que viejo, no escondas la cabeza como el pavo, ¿no? Levántate, en fin, es una poesía que es un poquito extensa y no podría contárselas, pero creo que mucha gente la conoce. Entonces, esta carta número 17 dice: no te des por vencido, levántate, no te escondas, no escondas tus valores, hace todas las mudanzas necesarias. Y esas mudanzas, muchas veces uno tiene que realmente hacer mudanzas drásticas en nuestras vidas. Esta carta simboliza cuando uno se va, por ejemplo, a vivir a otro país, o cuando uno muda totalmente de trabajo. La carta 18 es la carta del cachorro o la carta del perro, que en la baraja sufí Lenormand muestra el sabio y el cachorro. En esta representación podemos ver la confianza, la lealtad, que los cachorros, los perros, son los mejores amigos del hombre. Entonces aquí nosotros vemos un sabio junto con sus animales en un momento de fraternidad con ellos, y ellos siempre dispuestos a estar junto de su dueño, o en este caso del sabio. Es una carta que trae amistad, que trae compañerismo, que trae fidelidad, que trae la ayuda de un amigo, o uno ayudando a alguien también. La carta 19 es la carta de la torre. La torre, en la baraja sufí Lenormand, habla de los minaretes de la mezquita azul. Esta es la mezquita azul, vista de noche. Estos son los minaretes. Los minaretes, ellos se encuentran en la parte, son torres en donde el imán hace el llamamiento a los fieles para rezar. Son 5 veces en el día que el imán llama a sus fieles. Es de la parte más alta, para que se escuche el nombre de Alá,
en un radio bien extenso. Los minaretes de la Mezquita Azul, o mezquita construida por Süleyman el Magnífico, se llama también Sultan Ahmed. Está en Estambul, en Turquía. El minarete significa farol en árabe, y es una torre en donde, como dije antes, se anuncian las 5 llamadas para la oración. Esta carta nos trae la necesidad de encontrarnos íntimamente con nosotros mismos, de recluirnos, de hacer un llamamiento hacia nuestro interior para que podamos modificar, para que podamos reflexionar. Es una carta de introspección principalmente. La carta 20 es la carta del jardín. Aquí tenemos un jardín árabe. El jardín siempre trae el encuentro entre otras personas, el ir y venir. Está relacionada con las reuniones, por ejemplo. Siempre que sale esta carta podemos estar hablando de la necesidad de descanso, y también nos habla sobre cuidar de nuestro propio jardín, de cuidar de nuestro interior. ¿Qué es lo que estamos mostrando para el resto de las personas? Cuando sale esta carta puede decir que estamos apenas mostrando una parte y estamos escondiendo la otra. Es una carta que nos ayuda a reflexionar sobre las podas que debemos hacer en nuestro interior, tirar todas esas hojas secas, las ramas o pensamientos negativos, para poder encontrarnos con otras personas y compartir buenos momentos. Esta es una carta que cuando habla de mostrar, ¿cómo se diría? Habla de vanidad. Cuando uno muestra el jardín primero, habla de vanidad. Está hablando también de, como dije antes, de la interacción con otras personas. Esta cuestión de la vanidad precisa ser trabajada en esta carta. ¿Hasta qué punto queremos mostrar apenas un aspecto lindo y maravilloso que tenemos? Por eso me referí a la cuestión de la vanidad. En líneas generales es una carta de interacción con otras personas, es una carta de encuentro. No podemos olvidarnos que en los grandes parques de las monarquías, en las casas, por ejemplo, de los sultanes, en los palacios de los sultanes, los encuentros amorosos también podían ser no necesariamente dentro del palacio, y sí en los jardines. Aquí tenemos la carta número 20, la carta 21, que es la carta de las montañas. Y aquí, en la baraja Sufí Lenormand, tenemos como representación a Petra, las montañas de Jordania, que son esculpidas en la roca. En el año 312 a.C. se establecen en el enclave de Petra tribus árabes antiguas, llamadas los Nebateos, que controlaban el comercio entre Arabia y Siria, haciendo con que Petra sea un eje de comercio de especiarías. En su origen se cree que el monasterio de Petra fue un túmulo construido para el rey Nebateo Obodas. La semejanza con el tesoro es visible, el tesoro es otra parte de Petra, pero el monasterio es mayor en su grandeza. Este templo debe su designación actual de monasterio de las cruces esculpidas en su interior, prueba de la presencia de cristianos de la era bizantina. ¿Y por qué quise colocar Petra para simbolizar la montaña? Siempre que salen las montañas, falan de impedimentos, fala de obstáculos intransponibles. Pero esta carta nos enseña que debemos hacer como los nebateos,
desenvolver nuestra eficiencia. Vean qué cosa magnífica si ustedes buscan en Google o en libros de historia sobre Petra, sobre este monasterio, sobre estos templos construidos en la roca, verán la maravilla de una civilización. Entonces esta carta, cuando sale, claro que nos va a mostrar que hay una dificultad en llegar a nuestro objetivo, que hay un impedimento, una oposición. Y delante de eso, ¿qué debemos hacer? Mudar nuestra estrategia de vida. Por ejemplo, delante de la búsqueda de un empleo, por ejemplo, muchas veces uno tiene que estar modificando nuestro currículum. Entonces sería una mudanza de estrategia, de estar modificando nuestra propia presentación delante de una cuestión de trabajo, por ejemplo. Es apenas una simplificación muy escueta, muy simple de esta carta. Es bastante temida muchas veces cuando ella sale, porque ella representa ese stop, ese no poder avanzar en nuestro objetivo. Pero vuelvo a repetir, desde que uno comience a pensar en modificar nuestra estrategia de vida, de avance, o en fin, podemos estar modificando la historia de una determinada situación. La caravana del desierto muestra a los beduinos, el pueblo nómade, yendo en búsqueda de un lugar, de otro lugar a donde instalarse. Muestra los beduinos yendo a un comercio, por ejemplo. Entonces, la carta de los caminos, ella va a indicar la necesidad de estar haciendo una opción, de escoger entre ir para un lado o ir para el otro. En fin, es una carta de idas y de vueltas, ¿no? Pero que nos habla de caminos abiertos con cartas positivas en donde podemos estar yendo a encontrar nuestro objetivo. Y aquí tenemos el ejemplo de los pueblos nómades con sus camellos atravesando el desierto. La carta de las ratas es una carta también muy negativa, que habla de vampirismo, que habla de decepciones, de robo, de pérdidas materiales principalmente. Entonces, cuando sale esta carta es muy importante hacer un trabajo espiritual. Trabajo espiritual no necesariamente una ritualística espiritual, y sí cuidar de nuestra espiritualidad, porque hay algo o alguien que está sugando nuestras energías. Entonces las ratas, ellas aparecen señalizando que algo está errado, que algo está negativo y que precisamos tomar nuestras providencias. En otra interpretación, las ratas están relacionadas al trabajo en equipo. Entonces, ¿cuántas veces el desgaste viene por estar participando de un grupo en donde el desgaste, en donde las situaciones nos llevan a estar con energías realmente muy disonantes y necesitamos fortalecer nuestra fuerza espiritual, nuestro astral? La carta 24 y 25 las quise colocar aquí en el mismo slide, en conjunto. Son cartas amorosas, son cartas que hablan de unión, cartas que hablan de entrozamiento, cartas que hablan de equilibrio, con cartas positivas, claro. La carta 24 son dos derviches que están danzando, y su indumentaria, ella se junta formando un corazón. ¿Qué significa esto? Si uno puede no estar en el mismo ritmo de la otra persona, pero si uno comienza a pensar amorosamente que nadie es igual a nadie, que precisamos equilibrarnos para poder unirnos. Por más que la danza pueda ser diferente, podemos encontrar un punto de encuentro que nos haga equilibrarnos a nivel emocional. Entonces esta carta indica la necesidad de estar acompañando
el ritmo del otro. Por más que el otro esté en un ritmo diferente, uno puede estar observando cuál es la energía del otro y qué es lo que yo puedo hacer para poder equilibrar mi energía y poder acompañar al otro también. Recordando que obviamente nunca no estamos el tiempo todo en la misma energía, pero podemos hacer sí lo posible, desde que veamos al otro, a nosotros mismos y a las situaciones con amorosidad. La carta 25 es la carta de los anillos, que representa la unión, que representa el casamiento, que representa las parcerías, que representa el equilibrio. Y si nosotros tenemos un diálogo equilibrado, coherente con el otro, ciertamente vamos a poder casarnos, vamos a poder iniciar una parcería, iniciar un noviazgo, en fin, iniciar algo equilibrado entre nosotros y otra persona. Esta carta simboliza el compromiso que establecemos delante de una determinada situación. La carta del libro está relacionada con el libro de la vida. Es todo un proceso. El libro representa ese proceso de vida, de lo cotidiano. Está relacionada para la escuela europea con aquello que está oculto, aquello que no está develado todavía, más que tarde o temprano va a develarse. Para la escuela brasilera representa el trabajo. Y cuántas veces uno acaba guardando sentimientos, sensaciones, o no hablamos mucho porque estamos atolados de trabajo o focados en nuestro trabajo. Esta es una carta que representa un maestro, un sufí, con su libro de vida. Puede ser un discípulo, como puede ser también un maestro. Nosotros seres humanos somos los discípulos y la gran maestra es la vida, o sea, el libro es el libro de la vida. La carta muestra la escrita árabe como representación, la caligrafía, el arte que trae esta escrita, característica de los pueblos de Arabia, claro. Esta es una carta que habla de sinceridad, que habla de exponer lo que pienso, exponer lo que siento. Siempre que sale esta carta y personifica a una persona, podemos decir que esa persona es frontal, que ella se muestra tal cual es. Es una carta positiva de acuerdo a cartas positivas que estén en el entorno. La carta del hombre y de la mujer también las puse en un mismo slide, porque podemos ver aquí dos figuras bien antiguas, el derviche antiguo, la mujer persa antigua. El derviche, ¿qué es un derviche? Un derviche es un alumno, un derviche es un estudiante, siempre está acompañado con un maestro. El maestro sufí se llama sheikh y es aquel que le enseña a través del camino, los derviches antiguos percorrían distancias, ciudades con su maestro para aprender no solamente costumbres de diferentes tribus, como para aprender también el sentido de la vida, para poder meditar en relación a su propia existencia. La mujer aquí es la mujer danzante, es muy característico desde la antigüedad la danza, no solamente en las tribus turcas antiguas, no solamente en los pueblos árabes, en la época faraónica también. Entonces aquí tenemos la representación no solo de la mujer danzando, como aquí, si ustedes ven en la mano, tiene henna, la noche de henna
era una noche muy importante, continúa siendo también dentro de las costumbres turcas, tener antes del casamiento una noche de henna. Es para dar prosperidad, es para dar suerte, y se colocaba henna en la palma de la mano. Generalmente quien coloca la henna es una mujer más vieja, pudiendo ser la madre, pudiendo ser la suegra, alguien importante en la vida de la mujer. Colocaba la henna en la mano y ponía una moneda, generalmente una moneda de oro, y envolvía con un lienzo su mano. Y se hacía toda una fiesta, las mujeres, o se hace toda una fiesta, se danza, son todas mujeres danzando alrededor de la novia. Entonces esta carta de la mujer muestra esa alegría de vivir, por un lado, la fertilidad, la alegría de vivir que trae, ¿no?, la energía de la danza, la fertilidad y la importancia de seguir esas costumbres, ¿no?, antiguas de traer la henna. Las mujeres cuando se casaban, por ejemplo, antiguamente en las tribus kurdas, ellas quebraban una jarra o un jarro de cerámica en la puerta, también para dar suerte. Son cartas que van a representar al consulente o al consultante o a nosotros mismos si estamos leyendo para nosotros. La carta número 30 es la carta de los lirios, que en la baraja Sufi Lenormand se denominan las azucenas. Las azucenas tienen un simbolismo muy especial para mí. Traen paz, traen tranquilidad, traen lo que es ético, traen la moral. Tanto los lirios, las azucenas son lirios. Quise poner el nombre de esta flor de azucena porque me recuerda mucho a aspectos de mi familia. Las azucenas siempre van a simbolizar lo ético, como dije antes, lo moral, la familia también. La carta del sol, vemos el sol en el desierto. En la mayoría de las barajas Lenormand siempre siempre hay un sol bien brillante que va a traer como significado la realización, el brillo, va a traer la autosuficiencia, ¿no? Pero también nos enseña que no debemos ser tan controladores. Muchas veces cuando sale esta carta puede indicar que uno está ejerciendo un control muy estricto sobre el otro o sobre algo, ¿no? Pero generalmente esta carta nos habla de una realización feliz. La carta número 2, la carta número 32 está relacionada con, voy a correr un poquito aquí, perdón. La carta número 32 tiene un creciente, ¿no? Aquí vemos una luna creciente, y aquí vemos un montón de derviches, una serie de derviches que están observando la luna. Los derviches cuando iban a diferentes ciudades, también iban a estudio. Ellos estudiaban astronomía, estudiaban medicina, estudiaban filosofía, eran consejeros también muchas veces de los jefes de tribu. Y en relación a la medicina, por ejemplo, a través del uso de las hierbas, de las diferentes pomadas que se hacían para curar los heridos de guerra, por ejemplo, ellos anotaban todo en un cuaderno, en un libro. Entonces aquí la carta de la luna trae a alusión de esos derviches, estudiantes de la vida, estudiantes de la naturaleza, y con el creciente aquí está hablando de crecimiento, de honras y de méritos, de todo aquello que nos merecemos. Esta carta es muy importante. Muchas veces yo hago un paralelo, ¿no?, con la carta
número 20 del tarot, que es el juicio final, ¿no? En donde todo viene a tona, lo que nos merecemos acaba viniendo. Entonces la carta 32, honras y méritos, simboliza lo que nos merecemos. Si plantamos algo bonito, vamos a colear, vamos a cosechar algo bonito para nuestras vidas. Pero en un tabuleiro, en una mesa real, por ejemplo, todo lo que antecede, lo que está a la izquierda de la luna, puede estar simbolizando que algo no hicimos muy bien para estar mereciéndonos alguna cuestión negativa que esté alrededor de la luna. La carta número 33 va a hablar de la llave de la transformación. La llave está siempre en nuestras manos, o sea, la solución está en nuestras manos, debemos ser prácticos. La transformación, ¿por qué? Porque nosotros podemos abrirnos puertas o la llave cierra puertas. Entonces va a depender mucho del contexto, va a depender mucho de lo que esté alrededor de esta carta, mas siempre se refiere a una abertura a soluciones, siempre trae una transformación. Abrir una puerta, pasar por ella y encontrarnos con algo magnífico, con algo muy bueno, es la premisa de esta carta. Si hay cartas negativas alrededor, entonces puede haber aquí un encuentro con la llave, no está abriendo algo muy bueno, no está abriendo algo legal. Entonces, legal no sentido de bueno. Entonces tenemos que estar trabajando para cerrar todo aquello que sea negativo en nuestras vidas. Entonces, nunca se olviden que la llave o abre puertas o cierra puertas. Está en nuestras manos siempre la solución. La carta de los peces muestra a Rumi con su vara pescando un grande pez. Hay pequeños pececitos así alrededor, y la carta de los peces muestra riqueza, siempre se está relacionando con las cuestiones materiales, con el dinero, y aquí Rumi nos muestra que no es solo la ganancia, no es solo pescar, el hecho de cómo vamos a pescar, cómo vamos a obtener nuestras ganancias, nuestros bienes materiales. Es una carta que habla de, como ya dije antes, de riqueza, de dinero, de prosperidad, y trae la necesidad, nos aconseja sobre la necesidad de ser firmes con nuestra vara de pescar, o sea, con nuestra forma de encarar el trabajo hacia la obtención de nuestras ganancias. La carta del ancla siempre va a hablar sobre algo que está ancorado, algo que está fijo, algo que está detenido. Es una carta que nos muestra que muchas veces estamos presos a una rutina y que debemos elevar nuestras anclas y buscar otros lugares. Pero también es una carta que habla de esperanza. En el juego de la esperanza, que es el juego que originó, el juego de tabuleiro, el juego de mesa que originó las cartas Petit Lenormand, se trataba de llegar al ancla. Para la escuela europea, el ancla simboliza la fe, simboliza la esperanza, a donde nosotros queremos anclar, a donde nosotros queremos llegar. Es una carta muy positiva, pero vuelvo a repetir, precisamos ver también el contexto como para poder hacer una buena definición y una narrativa coherente y que pueda direccionar a quien nos está consultando. La carta de la cruz bizantina o la carta de la cruz, aquí hay una representación de una cruz ortodoxa que dio origen a la cruz armenia. Esta cruz, ella está en un museo de Capadocia. Y con esta cruz se hacían procesiones. Esta cruz, ella siempre va a simbolizar para la escuela europea el dolor, va a simbolizar
La resurrección también es un símbolo crístico, y para la escuela brasileira también significa victoria después de un tiempo de lucha. O sea, nosotros podemos encontrar un punto de encuentro entre ambas escuelas, tanto la escuela europea cuanto la escuela brasilera. Siempre para que uno pueda tener victorias es necesario abrir mano de abrir mano de algo, abrir mão, iba a decir, como se dice en portugués, dejar algo, abdicar de algo para poder obtener un triunfo. Por eso esta carta simboliza los gaños o las victorias después de un tiempo de intensas luchas. Llegamos al final de esta presentación de las cartas Souffle-Normand. Estas dos cartas, junto con la número 2 de las piedras y el bambú, trae dos simbolismos característicos de los pueblos nómades. Primero, esta carta que ustedes ven aquí son 3 beduinos que están en sus camellos. Para la cultura gitana se denominan barós. Los barós son aquellos jefes de tribu que se encuentran en la Cris Romaní, que sería el Consejo Gitano de Justicia. Son los que direccionan una tribu, una compañía, ¿no? También podemos, si vamos para las tribus turcas antiguas, son los beys. Los beys, ellos también son jefes de tribus, los que determinaban a dónde deberían migrar para poder tener una vida mejor. Los beduinos del desierto, los pueblos nómades, no podemos olvidarnos que los pueblos nómades tienen una estructura tribal, y es así como las diferentes sociedades han crecido con esa estructura como base de esa estructura tribal. Y toda tribu tiene un jefe. Estos jefes aquí son los representantes de los pueblos nómades, que son Arsenio, Artemio y Ramatiz, que son los, digamos así, los jefes de la baraja Souffle-Normand. Son ellos los inspiradores, los que traen la necesidad de que tengamos misericordia por nosotros mismos, por los otros, que esta carta fue creada para que trabajemos nuestro senso de justicia, que seamos justos con nosotros mismos, para poder ser justos también con los otros. Es una carta fuerte que habla de mediunidad, que habla de guías espirituales, que habla de ancestralidad. Vuelvo a repetir, son Arsenio, Artemio y Ramatiz. Son los dueños de las barajas Souffle, los inspiradores de la baraja Souffle-Normand. Y la otra carta, 0, es la carta de las especiarías, que trae como simbolismo la estrella, el anís estrellado, la canela, y aquí vemos los granos de café. Tenía que haber granos de café, no podía ser de otra forma. El comercio comienza con las especiarías. A muchísimo tiempo atrás, en la época persa, en la época del imperio egipcio, era muy común buscar especiarías, comercializar con esas especiarías. Entonces, cuando sale, es característico de estos pueblos el comercio con estas especiarías, que también daban origen a perfumes. Entonces, es muy importante cuando ella sale, porque nos dice así, que de a poquito en poquito uno va creciendo, uno va progresando. Y por otro lado nos pregunta, ¿qué condimentos le estás colocando a tu vida?
es necesario que condimentes más, que traigas más perfume, que traigas más aromas delicados a tu vida. Entonces, cada carta, sea del Lenormand tradicional, sea de un Lenormand temático, sea del Sufí Lenormand, trayendo 36, trayendo 39 cartas, van a simbolizar una evolución de nuestro interior. Nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a entender diferentes aspectos. Espero que haya sido entendido el mensaje de la baraja Sufí Lenormand, y quiero mostrarles a ustedes ahora y en primera mano, como se diría, un deck también transcultural que fue creado este año, en 2021, también en conjunto con mi hija Shari Herrera Camerini, y es una baraja que es el Ancient Egypt Lenormand. Les estoy mostrando apenas algunas de estas cartas que componen el deck Ancient Egypt. Son 36 cartas, cada una de ellas con un simbolismo del antiguo Egipto. Aquí vemos, tanto en el slide anterior cuanto en este, vemos algunas cartas. Les voy a mostrar apenas la carta número 21, por ejemplo, que es esta que está aquí abajo, que es la carta de las montañas y que está íntimamente relacionada con el Valle de las Reinas. Aquí, por ejemplo, la carta número 3 tiene el simbolismo de la barca de Cleopatra o de Cleopatra, y así por delante. Quise mostrárselos aquí a todos ustedes, colegas oraculistas, con mucha emoción, con mucha alegría de poder estar divulgando este nuevo deck, además del deck Sufí Lenormand. Voy a parar aquí para poder despedirme. Espero haber sido clara, disculpen los errores en castellano. Estoy a 26 años aquí en el Brasil, hablando todo el tiempo en portugués, escribiendo en portugués también, entonces uno acaba confundiéndose bastante muchas veces. Quiero despedirme de ustedes con volviendo al Sufí Lenormand, con una bendición o benza selyúcida de las tribus turcas antiguas, que dice así: que el sol nunca queme tu piel, que la lluvia y el viento no esfríen tu alma, que tus pies no encuentren piedras en el camino, que tú puedas ir como el agua, y que como el agua puedas volver a tu tienda, a tu tribu. Esto significa que cuando ustedes emprendan un viaje, salgan de sus casas, puedan retornar, así como el agua vuelve, para bendecir, y que cada uno de ustedes siempre pueda volver hacia sí mismo, hacia su esencia, hacia su interior. Les deseo lo mejor, que los pueblos nómades de luz bendigan cada uno de ustedes y el camino de cada uno. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Salam aleikum.